Bueno, dándoles la bienvenida a todas. Por ahora somos solo mujeres. Casi siempre somos solo mujeres. Hola Luzmi, Anel, Laura, María. Vamos a ver si Que se tenemos unen. ahí. ¿Qué jardín tan lindo que tienes atrás Ese es el jardín de lavanda. de lavandas? ¡Oh, qué bárbaro! Muy bien, yo sé que estaban muy ansiosas algunas, desde por la mañana querían entrar. Chicas, este es el horario habitual. Ténganme paciencia. La idea del día de hoy es hacer un repasito de lo que hemos visto hasta ahora y que lo podamos llevar un poco más a la vida diaria, ¿cierto? Una de las cosas que me llama mucho la atención es que saltamos mucho de unas actividades a otras, de propuesta en propuesta, vamos como muy... Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenos días, Dorita. Buenos días a todos. Una de las cosas que me sorprende y que va a seguir pasando y que vamos a tener que ser muy cuidadosas es que el movimiento de la mente se va a incrementar por algunas cosas que están pasando en el cielo, por algunos planetas y por la misma aceleración de la existencia, de la vida, del movimiento que hay universal. Entonces, si no tenemos raíces en la tierra, si no estamos bien anclados en la tierra, muy fácilmente somos llevados al vaivén de los vientos, al vaivén de las noticias, de los fake news y hablando en el mejor de los casos, nosotras que estamos en un camino, que buscamos actividades para nuestro beneficio, para nuestra tranquilidad, pues podemos estar al vaivén de las experiencias A, B, C y D que aparezcan en el mercado. Todas, voy a partir del hecho de que todas las actividades que pueda haber en el mercado. Hola María, ¿cómo estás? Todas las propuestas son válidas y son buenas, pero no todas las propuestas son beneficiosas en todos los momentos para todas las personas, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que los seres humanos necesitamos aprender, poner en práctica algo que se llama el discernimiento, cosa que poco nos enseñan y que, bueno, yo no se las voy a enseñar tampoco, pero el intento es por lo menos dejar planteada la posibilidad, o la Yolanda, la posibilidad de poder hacer reflexiones alrededor de lo que vamos a tomar, a consumir, a aprender. Hay muchas cosas maravillosas. Entonces, que no nos perdamos del norte que nos está solicitando nuestra propia existencia, ¿cierto? ¿Qué es lo válido y desde dónde lo voy a hacer? Entonces, para quienes no nos han acompañado en estos encuentros, las charlas que hemos estado haciendo los días, el primer miércoles de cada mes, este mes lo corrí una semana porque se me cruzó la semana pasada con otra cosa, han sido charlitas muy sencillas, muy cortas, pero buscando que reflexionemos alrededor, primero, de nuestra constitución humana, ¿cierto? De cuáles son las partes que nos constituyen. Y lo otro es de cada una de esas partes qué significa y cuáles son las prácticas que nosotros podemos hacer para tener una mejor relación con nuestro cuerpo, con nuestra energía, con nuestras emociones, con nuestra mente y por supuesto que llegamos hasta nuestra alma. Ahí vamos, por eso decidí hacer una recapitulación en este momento. Me gustaría escuchar a quienes ya han participado de estas charlas. ¿Qué les, qué les ha quedado de estas charlas? ¿Qué recuerdan? ¿Las han repasado? Yo sé que algunos las han repasado, otros no. Para quienes aún no las han visto, están todas
en la descripción del chat están todos los enlaces de las charlitas para que las vean cuando puedan. Pero para quienes ya participaron, me gustaría escucharlas, escuchar porque muchos de ustedes ya han hecho, todas han hecho Sintergética por algún lado. Entonces conocen de lo que estamos hablando. No estoy diciendo nada nuevo, nada, absolutamente nada nuevo, pero yo sé que sí le doy una vuelta de rosca a eso que ya conocemos. Entonces por eso quiero escucharlas. ¿Qué les ha quedado de estas charlas? Laura, dale. Bueno, es difícil el tema, no es tan fácil. Este nuevo paradigma que se está acercando a nosotros, o que ya está en nosotros, ¿no? Y que se va a desencadenar, me parece que en el 26, donde el humano va a tener que trabajar para el amor incondicional y para hacer, digamos, para pasar a este nuevo paradigma, ¿no?, que va a surgir. Es un trabajo diario y que es un trabajo continuo, y a cada rato avanzamos y retrocedemos, porque hemos vivido tiempos difíciles y donde no se habló. Yo creo que a partir de antes de la pandemia o durante la pandemia, uno ha vuelto ha vuelto más hacia su interior y ha puesto sobre el tapete cosas que uno tiene que mejorar diariamente, como para pasar a ser el humano luz, ¿no? En este nuevo paradigma. Y es un trabajo diario que tenemos que hacer instante a instante, porque nos vivimos como equivocando o digamos, pecando en el sentido de la palabra, de que lo importante, yo creo, que es darse cuenta. Si estamos, si todos estos años estos años anteriores nos criamos dentro de la crítica o del juzgar o de mirar a otros de un lugar que no está bueno, trabajarlo es diario. Yo creo que ese es la síntesis del trabajo que tenemos que hacer. Trabajarlo diariamente y perdón, estoy resfriada. Y bueno, nunca vamos a tener que, vamos a partir, digamos, o vamos a dejar este cuerpo trabajando esos temas, ¿no? Sí. En eso creo que se resume nuestra existencia de aquí al momento que tengamos que partir. Desde que nacemos. Desde que nacemos. Lo que pasa es que creo que estuvimos muchos años como fuera de ese paradigma, ¿no? No, pero venga, cada uno no opino. Pero de la grande, Miguel, de la grande. Estás con la familia. ¿Qué pasó? Que se oyen los ruidos allá atrás tuyos, es eso. Ah, claro, sí. No mío, se ve que es de otra de las chicas. Ah, Sí. Pensé que era el tuyo. Voy a cerrar. No. Voy a cerrarle estoy los sola. micrófonos, chicas, para que quedemos. Listo. Ahí estás. Así que yo creo que es eso, se resume, ¿no?, nuestro trabajo hasta el momento que tengamos que partir. Darse cuenta, ir corrigiendo y trabajando ese tema. Ser mejores personas, trabajar el amor incondicional, que es tan difícil en esta tierra, ¿no?, en lo que nos tocó vivir. Así que bueno, es un poco eso. Y con respecto a lo que hablamos la vez pasada de el libre albedrío, yo que decías que en realidad no existe el libre albedrío, pero yo creo que cuando el alma baja y hace el contrato, ese contrato,
cuando llega, cuando se encarna, yo creo que ahí tiene el libre albedrío de poder hacerlo bien o no. Ese contrato que ignoramos por el velo, que no lo tenemos, que no lo sabemos en realidad. Pero ahí está el discernimiento y decir, bueno, lo estoy haciendo bien. Cuando empezás a despertar, que te faltan años para realmente despertar, no sé cuánto tiempo tenemos cada uno de nosotros, ¿cómo hacemos para saber si estamos haciendo bien el contrato? ¿No? Ahí ¿Cómo se nos te vamos entiende? dando cuenta cada uno cómo va llevando la vida. Pero Exacto. sí, entiendo lo que propones y visto desde ese Mm. lugar, sí, que era también algo de lo que planteaba María la semana pasada, María Vargas, en la reunión anterior también donde ella planteaba que el libre albedrío sí existía. Sí, en realidad visto desde ese lugar existe el libre albedrío. Yo lo que planteo es que muy poco existe, es desde precisamente porque estamos siempre muy condicionados desde la inconsciencia, ¿no? Claro, Entonces, desde claro. ahí, pues realmente que es Sí, muy difícil decidir con libertad, porque siempre sí, estamos bajo el manto o de los aprendizajes que heredamos, de los programas, de las interpretaciones que hemos hecho del mundo y no desde la posibilidad del crecimiento y de la evolución que tenemos como almas. exacto, exacto, sí, sí. Exactamente. El secreto creo que es ir liberándose de los condicionamientos, pero para eso es un trabajo arduo. Todos los días. ¿No? Todos los días Todos los días. además porque hace poco en una de las redes sociales alguien hablaba, se planteaba el ego como un problema, como el enemigo, ¿no? Ay, Entonces era un comentario de un post cualquiera. Y yo escribía que realmente el proceso no era que el ego fuera el enemigo, sino que es un mecanismo que necesitamos todos construir porque un niño sin un ego, sin la construcción de un yo, pues es alguien débil, ¿cierto? No tiene estructura, claro. no puede construir un Mm, carácter. Entonces, que el asunto es que de adultos tenemos que hacer el proceso de trascender ese ego ah, para no quedarnos supeditados de eso. Entonces, el proceso del crecimiento del ser humano, y aquí lo saben más las chicas que son psicólogas que yo, que ese es el mecanismo por el que estamos aquí, por el que vamos actuando y vamos, yo ni siquiera diría despertando, es que lo que vamos haciendo es un mm, descubrimiento de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿cierto? El claro, descubrimiento de quién soy. Entonces, que esa pregunta llega muy rápidamente y que en cada etapa de la vida nos la vamos respondiendo en la medida de lo que tenemos desarrollado, las herramientas que tenemos desarrolladas. Yo me identifico con un cuerpo, pues yo soy un cuerpo, ¿cierto? Si yo me claro, identifico con las emociones, yo soy ese montón de emociones que siento. Si yo me identifico con mis pensamientos, con mi educación, con mis criterios, con mi mente, pues yo soy eso. Soy una filosofía, soy una campaña, o sea, me voy quedando en una estructura, en una religión, en un movimiento de claro. pensamiento, porque me identifico ahí. Mm, Pero la mm, idea con estas charlas ha sido que conociendo toda esa construcción de lo que somos el ser humano, podamos trascendernos y comenzar a ser el alma, actuar como el alma, mm, aunque no tengamos toda la comunicación directa con ella, comencemos a hacer prácticas que nos permitan trascender ese yo personal, ese ego, y que podamos crecer, sobre todo porque hay grandes potenciales del ser humano que están albergados en el alma y que aún no los desarrollamos. Uno de esos, mm, el amor incondicional, ¿cierto? claro. Mm. Muchas gracias, Laura. No, gracias a vos siempre. ¿Quién más quiere compartirnos? María, María Hola Vargas. Dorita y hola a todos. Pues dentro de todos estos estudios que nos han llevado las reflexiones de este curso y de otros anteriores, hay dos grandes inquietudes que me han surgido dentro de mí, como de preguntas existenciales. Una es
porque casi siempre tenemos que aprender entonces a través del dolor, de situaciones difíciles, del sufrimiento, y no podemos aprender a través del amor. Esa es una, pues que está en mi cabeza ya desde hace varias semanas. Y la otra que en experiencia me ha pasado es que en el estudio de todos los días y poder trascender tantas cosas y poder soltar eh, eso que nos comentabas de los contratos, los formatos limitantes o con vibraciones negativas, y uno cree que ya como que lo ha soltado y todo eso, y de pronto, ¡pum!, le llegan una cantidad de pruebas en la Salta vida. la liebre otra vez. Si uno llega y dice, ay, Dios mío, mejor dicho, estoy todavía en pre-kinder, en puro nursery, y vuelva y empiece y eso. Pero cada vez me parece que le llegan a uno más pruebas. Sí, bueno, la primera, ¿por qué aprendemos a partir del dolor? Pues así nos mandaron de fábrica, y sí, como decía mi profe de neuropsicoeducación, venimos fallados y no me pregunten por qué, así es el asunto en este plano. Somos seres divinos viviendo una experiencia humana. En esta experiencia humana, en este mundo, aquí, terrenal, la dualidad siempre está presente, ¿cierto? Y al tener esa dualidad, que la tiene el cerebro, la tienen los órganos, somos hijos de Dios, pero hijos de la tierra, de los humanos, esa dualidad está siempre presente. Es una de las cosas que más estudian los físicos, además. Los físicos cuánticos es una de las cosas que más estudian. ¿Por qué? Porque está esa dualidad onda-partícula, o sea, ya per se está ahí. Como nuestro cerebro, aunque trabaja con esa dualidad, no sabe cómo manejar, siempre se polariza para un lado o para el otro. Le es muy difícil estar en el punto del medio. Ese es el gran trabajo de aprendizaje nuestro, el gran trabajo de integración de los dos hemisferios para poder comprender y aceptar, incluso desde lo orgánico, es que somos eso, tanto lo de un lado como lo del otro. Entonces, pero mientras estamos polarizados en un lugar o en el otro, lo que hay al frente nos va a doler. Es la piedra en el zapato, ¿ya? Ahora, decía el Buda que el dolor es una constante en los seres humanos, pero el sufrimiento no. El sufrimiento es una elección. Y no es que nosotros lo elijamos voluntariamente, sufrir, porque ¿quién quiere sufrir? Nadie. Nadie en sus cabales quiere sufrir realmente. Cuando sufrimos, sufrimos porque realmente ignoramos el potencial humano que somos. Ignoramos que no somos ese dolor aunque nos duela, que no somos esa emoción aunque la sintamos, que no somos esos pensamientos aunque los pensemos, ¿cierto? Entonces está ahí, diría yo, casi que como una estrategia para movernos, para que nos obliguemos a movernos. Porque la tendencia de los seres humanos, ya nos damos cuenta, es que nos acomodamos. Y nos acomodamos porque incluso el cerebro necesita tener las variables dominadas para poder predecir lo que viene y con eso predecir movimientos y acciones que garanticen la vida. Así es como funciona el cerebro básicamente, para la supervivencia. Entonces tiene que estar prediciendo. Si todo está tranquilo y claro, pues él se duerme, nos achanchamos, ¿cierto? Entonces pareciera que eso que nos duele es una estrategia también para crecer. Porque ahí justo donde nos duele, ahí justo donde tenemos la ñaña, tenemos los grandes potenciales para desplegar los grandes aprendizajes que vinimos a desarrollar en esta existencia. ¿Se comprende eso? No es la verdad verdadera total, pero es como yo lo entiendo. María, ¿está bien para ti esa respuesta? Sí, Dorita. No obstante, pues sí, me sigue siempre pues rondando eso, o sea. Y maravilloso que también
no haya una respuesta total para estas cosas, porque yo creo que es que eso es como la zanahoria, ¿no? La zanahoria que le ponen al caballito. Es lo que va haciendo que avancemos, que nos movamos hacia mover incluso las estructuras neuronales para encontrar respuestas más profundas. En las meditaciones profundas, en los retiros profundos de meditación, dependiendo de las técnicas, pero uno que hace ir más allá de lo conocido, ir más allá de las respuestas que yo tengo, ¿cierto? Que lo hacían los filósofos también cuando tenían esas grandes charlas sobre temas específicos y donde el uno proponía una cosa, el otro decía la otra y de alguna manera se iba tejiendo una nueva realidad, una nueva razón de ser de todo eso que se está hablando, pero no es una verdad única porque puede ser trascendida. Y gracias a Dios que puede ser trascendida, que no nos tenemos que quedar ahí chiquitos con las respuestas que tengamos hasta ahora. Y la segunda, repíteme de nuevo la segunda pregunta porque se me fue la paloma. Lo que te decía es que a medida que uno llega y se pone como feliz y todo de que ha ido comprendiendo, trascendiendo, transformando, soltando, también se le comienzan a presentar Grandes una cantidad desafíos. de pruebas donde uno llega y dice, no, que todavía ni he empezado entonces. Sí, es que esas son las iniciaciones. Las iniciaciones son pruebas que tenemos que pasar, todos, en todas las etapas tenemos que estar pasando esas grandes pruebas. Se dice y en las escrituras de los libros de filosofías orientales y de los grandes maestros, se plantea que al trabajo bien hecho, al trabajo espiritual bien hecho, la respuesta de la vida y de los maestros es que te mandan más trabajo, porque estás en capacidad de hacer otro tipo de trabajo más complejo. Entonces, siéntete premiada. Eso espero. Sí, mira, hay cosas muy interesantes. En algún momento con una de las caravanas que pasó por Chile, en un hospital específico, en un auditorio específico donde en la época de la dictadura pues se sabía que ahí pasaron cosas, se hizo la sanación, se pasó por ese hospital, y luego de que terminó la caravana, ese auditorio se incendió. Y uno se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué si ahí se hizo sanación? Y bueno, ¿por qué? Porque ahí pasaron cosas que necesitaron ser transmutadas. Entonces, una de las cosas que yo siento que es como una ilusión un tanto infantil nuestra con respecto al mundo espiritual es que el mundo espiritual nos convierte todo en un camino de rosas. Y eso no es así. Eso no es así. Que cada vez podemos aprender más desde el amor y menos desde el dolor, yo estoy segura que sí. Yo estoy segurísima que sí. Pero todavía tenemos mucho por transmutar y transformar en este planeta. Y no es sino que miremos alrededor las catástrofes que estamos viviendo ambientales, pero también los maltratos que tenemos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, toda esa información que igual la llevamos nosotros porque somos parte de esa humanidad, necesita ser transmutada, necesita ser transformada. Y eso requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere una dedicación y no es tan simple lograrlo. Entonces, estamos allí en ese caminar haciendo que las pruebas sean tomadas con un sentimiento mayor de aventura y menos de drama, que esa es la otra mirada que tendríamos que irnos planteando, salir del drama para mirarlo como la aventura que yo puedo emprender, ¿no?
y no solamente desde el dolor, que además no es solo nuestro dolor, ya hemos visto todos de todas las formas que cuando se nos toca un dolor X a nosotros, muy probablemente viene de ecos de la historia de nuestros propios antepasados, pero también de los antepasados de la humanidad, que es una sola. Entonces, muchas veces, muchos de los procesos, y yo personalmente creo que muchas de las patologías mentales, que todavía las encuentro mal diseñadas, mal descritas y mal definidas, porque se le adjudica como si fuera una patología solo de la mente. No, en la patología mental hay todo un bagaje de cosas que están sucediendo, emocionales, transgeneracionales, energéticos, de la fisiología del cuerpo, y no es solamente de la mente, ¿ya? Entonces, todavía tenemos mucho por aprender, pero a lo que iba es que para mí las patologías mentales, con todos los enredos que tienen todavía, lo que son es un síntoma de las tareas que todavía tenemos por realizar como humanidad. Los dolores que no hemos visto atrás de nuestras familias, lo que no se pudo resolver 2, 3, 4 generaciones atrás, de lo que heredamos como estrategias epigenéticas y que se graban como como un programa biológico, y desarrollamos un programa biológico. Entonces, eso ya viene con una serie de informaciones y comenzamos a tocar, sí, lo que es el cuerpo mental, y comienza además a producirse una estimulación del campo mental a través de todos estos avances tecnológicos y a través del proceso evolutivo, y eso hace una conjugación que puede explotar de una manera muy compleja, y lo estamos viendo en este momento. Entonces, vuelvo a lo que decía en un comienzo. Es muy importante que nosotros estemos muy bien enraizadas, que tengamos la connotación de que el proceso de evolución es un proceso que no le compete solo a los despiertos. Voy a irme un poquito en contra de estas palabras porque me parecen un tanto excluyentes. Entonces, todos los seres humanos estamos aquí viviendo un estado de conciencia, el que es posible para nosotros. Incluso para los asesinos, incluso para los narcisistas, incluso para los manipuladores. Ellos están viviendo un estado de conciencia que es el que pueden expresar a razón de su historia, a razón de sus cosas. Con esto no los estoy validando. Simplemente esa es una realidad y están despiertos al nivel que pueden estar despiertos en toda la gama de conciencia que hay. Todos los seres sintientes en este planeta tenemos conciencia y estamos despiertos al nivel que podemos estar despiertos. Entonces, cuando decimos, es que los que están despiertos, no, ninguno, todos estamos medio dormidos. Si a eso vamos. Comenzamos a redescubrir que el ser humano es más allá de eso que aparenta ser. Y los que emprendemos alguna línea de trabajo, porque no todas vienen de lo espiritual, aunque todos seamos espirituales, no todo está reflejado dentro de la espiritualidad así concebida como religiosidad o como espiritualidad de alcanzar algo más grande. No, los físicos también están hablando de eso, los biólogos también están hablando de eso, la ciencia ya comienza a hablar de eso y ellos no se consideran espirituales, pero están haciendo un camino de despejar, despejar esos velos que hace que nosotros nos hayamos ocultado de lo que es la verdadera esencia del ser humano. ¿Ya? Entonces, en todas las charlas que hemos visto en estos encuentros que hemos tenido aquí en Ni Todo Zen, Ni Todo Estrés, lo que he ido es como hablando del cuerpo físico y cómo atender a este que es el templo maravilloso para poder caminar sobre este planeta. Cómo atender nuestra energía, qué es energía y qué no es a los términos de esto.
Mucho de lo que nosotros llamamos energía es información, no es necesariamente energía, ¿ya? Pero eso viene entremezclado. Y mucho de lo que se llama energía es nombrado de forma esotérica, pero yo aquí particularmente no estoy hablando de esoterismo, estoy hablando de energía en términos biológicos, de lo que pasa en el campo energético en relación con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con nuestra mente. Yo no estoy hablando de esoterismo. ¿Ya? Entonces, para mí es importante que tengamos claros incluso los conceptos para que nosotros podamos ubicarnos en un lugar específico y decir, este es mi nivel de conciencia y el de lado tiene el nivel de conciencia que puede. Que yo puedo ser influenciadora en este campo electromagnético, que lo puedo amplificar desde la coherencia cardíaca, que puedo integrar corazón y cerebro para hacer que esto sea mucho más ordenado y que puedo conectar el corazón, el cerebro y el alma, lo que llamamos el alma, como esa fuente trascendente en nosotros y que esto sea mucho más potente, sí, pero se requiere práctica. No sirve solo el conocimiento, sirve que nosotros lo estemos practicando, como decía Laura, en el día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Yo soy el alma, ¿cómo puedo actuar desde el alma ante esta situación que a mí me apremia, que a mí me duele, que le quiero contestar con 3 piedras en la mano al que me está diciendo esta cosa que lo considero una burrada? ¿Cómo contesto sin negar mi realidad, pero atendiendo también la realidad de ese otro ser humano? Porque en últimas tenemos comunicaciones con otros seres humanos. Entonces es un desafío, estamos ante un gran desafío. No es sencillo lo que estamos planteándonos. Y yo las invitaría a que nos vayamos saliendo de los términos que se están usando muy cotidianamente en el mundo espiritual, porque también se está volviendo un sofisma de distracción. Yo no sé cuántos vayan a pasar a la 5D. La verdad que no tengo la menor idea y no sé si eso sea lo esencial. Porque si nos está costando el 3D vivir en esta realidad, imagínense lo difícil que será actuar en el 4D y en el 5D. Si yo no tengo raíces, si yo no tengo estructura. Entonces, todas estas charlitas, y vuelvo y les invito a que las repasen, es para eso, es para que cómo estoy cuidando este cuerpo, cómo estoy cuidando mi mente, cómo alimento mi mente, porque eso últimamente, aunque yo coma muy bien, mi mente si sigue torturándose con eso que sabe torturarse, pues va a enfermar el cuerpo. Si yo de todos modos guardo resentimientos en mi corazón por lo que a mí me pasó a los 3 años, y es válido sentir dolor, pero si yo todavía lo cargo, pues todavía estoy resentida. Ya tengo 57 años. Me corresponde a mí asumir la responsabilidad de cuidar a esa niña hoy con el conocimiento que tengo a los 57 años. No la puedo dejar a esa niña de 3 años que tome las riendas y que haga lo que a ella se le dé la gana, porque a los 3 años yo no tenía ni idea cómo actuar. Lloraba, pataleaba, me escondía, huía. Eso era lo que sabía hacer una niña de 3 años. Es irresponsable que la deje a ella seguir actuando. ¿O no? ¿Cierto? Además, necesita mi amor, necesita mi cuidado. Y uno de los cuidados es que nosotros no le demos a los niños responsabilidades de las que no sean capaces. Entonces, ¿yo cómo la dejo seguir dirigiendo mi vida a los 3 años con su dolor? Tengo que poner un orden, ¿ya? Y es a nosotras mismas, no es a nadie afuera, es a mí. Desde ahí emano ese orden para afuera. Bueno, ya hablé mucho. ¿Quién más quiere compartir? Anímense. A ver, Conchi.
Me ves con cara de querer hablar. Los ojitos así, Sí. Esas son las gafas, es el reflejo de las gafas. es el reflejo de las mías en las tuyas. Bueno, yo hay alguna de las charlas que no la he llegado a escuchar entre tanta información, pero Sí. bueno, sé por dónde, o sea, sé el hilo, ¿no? Y, y a mí me parece que, digamos, el hilo que has cogido es como muy bueno en el sentido de muy necesario, ¿no? Porque es verdad que o nos perdemos por espiritualidad o no llegamos, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué hay, qué tenemos y qué podemos hacer con eso, ¿no? Y cómo nos podemos ayudar con sabiendo y diferenciando, ¿no? Porque por eso, porque es que si no estamos enraizados, pues cómo queremos, o sea, si tú la antena que la tienes ahí en el cielo no la enganchas al televisor, el televisor no se ve, ¿no? Entonces tienes que bajarlo a tierra y además le tienes que poner una toma de tierra, ¿no? Entonces Exacto. es como el camino, ¿no? Otra cosa es pues lo que vamos haciendo, lo que vamos aprendiendo, lo que nos vamos dando cuenta y, bueno, esa diferencia pues entre todos los seres humanos que unos se dan cuenta de unas cosas y otros no y a veces por más que las tengamos delante seguimos sin verlas y como que no las vemos, pues nos creemos que ya hemos visto todo, ¿no? Pero en realidad no estamos viendo lo que tenemos que ver, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Porque Los como puntos ciegos, decía, sí. claro, como decían en Mafalda, nadie es buen Sherlock Holmes de sí mismo, ¿no? Entonces eso, para mí eso es un punto de partida siempre, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ojalá esto se expandiera, ¿no? Es decir, en el grupo en este momento hay muchísima gente, pero aquí estamos como poquitos, ¿no? Como siempre los mismos de siempre, ¿no? Pero bueno, tengo la confianza de que otra gente pues escuche las charlas, sea útil, ¿no? Y empezar a mover eso, ¿no? Sí, de a poquito vamos a ir desarrollando cosas con la misma información, porque no es una información nueva, pero sí dándole como unos giros, ¿no? Que eso es lo que he pretendido Mm. en estas charlas. Entonces, yo quiero volver a recordar, sobre todo para quienes no han estado en las charlas, estas charlas comenzaron por un pensamiento de cómo hablamos de esta búsqueda de esas expresiones multidimensionales que obviamente todos queremos, ¿cierto? Todos queremos una vida espiritual. Ujú. Pero, ¿cuál es la vida espiritual? ¿Allá arriba, de tejas para arriba, como dice Jorge, o acá en el cuerpo? ¿No? Y entonces de ahí surgió, jugando un poco con la IA, esta frase de ni todo zen, ni todo estrés, y me gustó muchísimo, porque era pensando precisamente esto de, todos tenemos momentos de epifanías, todos, incluso sin hacer grandes prácticas meditativas. Cuando nosotros estamos contemplando un amanecer, estamos contemplando un atardecer, cuando estamos ante un bebé, cuando estamos ante la vida naciendo o estamos ante la muerte también, es como que hay momentos que nos switchean con otros estados de la conciencia que son muy profundos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué eso no permanece? ¿No? Un poco con lo que nos preguntaba María, porque parece que como que uno cree que ya llegó y luego viene otra cosa. No, eso no permanece. Lo que buscaba con estas charlas también es preguntarnos cómo hacer para tocar lo divino y de todos modos entender que estamos en el caos del día a día, o sea, no perdernos. Ni porque yo estoy en la divinidad, entonces el mundo mundano no me importa, o yo estoy sufriendo tanto acá que no tengo la posibilidad de acceder a lo divino. Yo creo que las dos cosas son posibles, son posibles. Hay que entrenar al cerebro, hay que salir de esos límites que son paradigmas, pero que también son programas que tenemos. Y cuando nos vamos entrenando, estamos haciendo un juego de entrar y salir, ¿no? Que eso es lo que producen los enteógenos.
Por eso es que la gente tiene la búsqueda de tanto estas experiencias. Pero es que esas experiencias son de un momento, son experiencias cumbres y luego ya cuando no tenemos el enteógeno en el medio, entonces no podemos sostener esas transformaciones. Y la idea con estas charlas es que nos demos cuenta que esto es de todos los días, como nos decía Laura, de todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, y que de esa manera la transformación es sostenible porque mantenemos un ritmo. Y al mantener un ritmo es una práctica, ¿cierto? Y escuchaba yo ayer a Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica, y ella proponía o están proponiendo en este momento lo que de pronto en otros ámbitos los llaman las pausas activas. Y ella planteaba que no es necesario, que se han dado cuenta con los estudios que están haciendo del cerebro y de todo el comportamiento del cuerpo humano, de que las prácticas que son, por ejemplo, grandes, muchas horas meditando, los retiros profundos, tienen unas funciones, pero que luego si las personas no mantienen el ritmo en el día a día, es como que los beneficios ganados decrecen, ¿cierto? Que se están dando cuenta que por el contrario, las personas que sin ser espirituales, sin ser grandes meditadores, tienen espacios en el día, varios espacios en el día, cortos, pequeños, para escuchar la respiración, para hacer una meditación corta, para hacer un espacio de reflexión, para escribir un journal, están viendo que esas personas tienen mejores efectos, en esas personas tienen mejores efectos y se van sosteniendo los cambios, ¿cierto? Entonces a mí me encantó escucharla porque digo, es esto lo que de alguna manera quiero transmitir en los encuentros que tenemos aquí en Odonatas cada mes. Entonces entramos a hablar de esta constitución de este ser humano, ¿no? Piensen en lo siguiente, esto es el alma, acá está esta flor de loto, representa el alma, que es a lo que aspiramos inicialmente como seres humanos. Contactar con nuestra alma porque ahí está el potencial, está el propósito, está el amor espiritual, está la inteligencia propia de nuestra materia, o sea, la inteligencia del alma tiene una inteligencia que se la traslada al cuerpo, que se la entrega. Estos cablecitos que aparecen acá son las vías de comunicación. Pero nuestro camino de descubrimiento es que primero nosotros nos identificamos como cuerpo, ¿no? Y si le preguntamos a un niño quién es él, pues probablemente nos dice que son sus manos, sus piecitos, lo que siente, o se identifica a través de otros que son las figuras de autoridad que tiene y de cuidado, su mamá, su papá, sus abuelos. Esa es la identidad, las cosas, lo que vemos. En un principio es eso. Y que hay muchas personas que tienen ese nivel de conciencia de la realidad. Sí, muchísimas personas tienen ese nivel. Y uno trata de hablarle a las emociones y eso es como una cosa rara, una cosa rarísima para muchas personas. Los que ya llevamos rato trabajándonos y transformando esto, pues se nos hace raro, pero no es tan raro. Eso es así en la vida. Y tenemos este halo aquí alrededor que es el cuerpo etérico al que nosotros particularmente en Sintergética le damos mucha importancia porque esa es la energía que nosotros hablamos. Por eso les decía que nosotros no hablamos de esoterismo, hablamos de lo que es el contacto de esta energía con el cuerpo físico. Todo lo que pensamos, cuerpo que está aquí en color rojo, todo lo que sentimos, lo que está aquí en el cuerpo azul, atraviesa esta red energética y decanta en el cuerpo físico. Nuestros pensamientos torturantes pueden generar una afección en el cuerpo físico. Nuestros resentimientos, los dolores que tenemos ahí guardados en el campo emocional, puede generar un dolor o una patología en el cuerpo físico. Los desórdenes que se producen en el campo de la energía porque no la sabemos manejar, porque estamos desvitalizados, porque no estamos correctamente anclados a la tierra, porque no nos nutrimos correctamente de los alimentos que corresponden, porque no respiramos bien.
pero sobre todo porque no nos contactamos, no tenemos raíces reales con la tierra, hace que esta energía esté medio suelta del cuerpo y que por ahí ingrese cualquier cosa, bicho, egregor, pensamiento, maledicencia, brujería, lo que quieran. Mientras estamos enteritos, no hay posibilidad de que eso se traspase, no lo hay. Pero si estamos desanclados, desarraigados, sí es muy factible que eso pase. Lo otro que quiero que se den cuenta es que vean, el cuerpo físico etérico, eso que está acá en amarillo, tiene 7 niveles. El cuerpo azul tiene 7 niveles y el cuerpo mental tiene 7 niveles. No están pintados aquí, no es materia de acá, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando nosotros vamos creciendo, vamos madurando, nos vamos redescubrimiento, eso que se llama el despertar, es simplemente que al haber una posibilidad de comunicación con el alma, desde adentro de nosotros se comienza a dar una expansión de esa conciencia que no es solamente el amor, pero que la más importante para nosotros sí es el amor. La más importante porque somos una humanidad encargada de encarnar esa fuerza, pero no es la única que se expande también un campo de posibilidades que tiene que ver con la voluntad de Dios, con el amor de Dios, Dios no como ese señor de barba allá arriba, sino como el gran campo cuántico, y la inteligencia del espíritu. Eso se va expandiendo y va disolviendo esos niveles que separan, esas capas que separan esos 7 niveles y se comienzan a integrar. Entonces por eso es que comenzamos a sentir que hay una expansión y creemos que ya llegamos, pero no hemos llegado, porque imagínense que son 7 acá, 7 acá, 7 acá y siguen otros cuerpos de ahí para arriba. Entonces, son muchos niveles en los que tenemos que expandirnos, que tenemos que ir integrando. ¿Listo? ¿Está? ¿Se entiende eso que les mostré? Esta manita se levanta mía cuando yo levanto acá la mano, no sé por qué. Está sincronizada. Sí, es algo que yo le presiono acá, pero que yo no sé qué es. Y entonces cuando yo levanto las manos y como yo muevo mucho las manos, pues me la lee. ¿Se entiende a dónde voy con esto de que cuando yo estoy actuando en el día a día, cuando yo estoy pensando bonito, algunos indígenas en Colombia dicen, piensa bonito, pensar bonito, sentir bonito para hacer bonito? Yo encuentro tanta belleza en eso, porque después de torturarme tantos años con tantas cosas en mi cabeza, digo, mi tarea es realmente encarnar el amor. Entonces, yo tengo que encarnarlo en mis pensamientos, aún hacia esas personas que no me gustan como actúan. Porque si yo me lleno de ira, me lleno de enojo, de resentimiento hacia esa persona, lo que hago es amplificar eso mismo que no me gusta. Entonces yo tengo que pensar bonito, no que eso que hizo está bonito, no, sino que yo adentro, desde lo humano, puedo tener una postura, pero desde mi alma, desde mi ser intrínseco, lo abrazo lo más que puedo y es una tarea de todos los días, créanme, porque espero que en algún momento también pueda despertar esa luz que hay en esa persona. Aunque yo tenga que poner kilómetros de distancia y cerrar, en muchos casos, bloquearlos en el chat, pero que en nuestro fuero interno no permanezca de ninguna manera el crecimiento de aquello que yo no quiero cultivar. Luz Ángela lo expresa muy bonito. ¿Qué consientes en tu corazón? Porque eso que yo consiento en mi corazón es lo que yo estoy cultivando en mi vida. Estoy cultivándolo en mi cuerpo físico, en mi cuerpo energético, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo mental.
Y eso es el resultado que yo voy a ver. Gloria. Sí, Dorita, efectivamente, esa es el camino. Y lo más difícil es acoger en nuestro corazón y pensar, sentir, decir bien de las personas que, que nos causan algún escozor o que nos causan daño, ¿cierto? Quería comentar a raíz de eso que me viene a la mente que una herramienta muy buena que yo utilizo en esos momentos o con esas personas, sobre todo con las que son difíciles, que en realidad son oportunidades, porque son pura oportunidad de aprendizaje, pero uno se enrolla y no se da cuenta en el momento. Es el Oponopono, porque dice el creador del Oponopono, que ahora se me fue el nombre, él dice que efectivamente uno tiene algo que ver con esa persona y por eso la atrae. Entonces, el decirle, lo siento, perdóname, gracias, te amo, eh, está reconociendo que esa situación en algo tiene que ver con uno, en algún momento, en alguna encarnación o en esta encarnación o sus O en otra, antepasados. sí, sí, Exacto, o en otra, sí, o sus sí. antepasados, porque ahora también, perdón, recordaba cuando María Vargas hablaba y tú hablabas de lo de la enfermedad, recordaba la regla 2 de la curación esotérica del maestro tibetano, que él dice que la enfermedad es producto puede ser producto de nuestros errores, de nuestro karma, pero también del de nuestros antepasados y también del lugar geográfico y del mundo donde estamos De la ubicados, cultura. Ajá. de la cultura. Gracias. Sí, sí, es más, yendo más profundo en lo del Ho'oponopono, que en realidad él no es que lo creó, este médico lo que hizo fue descubrirlo, recuperarlo de un conocimiento ancestral. Lo muy interesante es que él a esos pacientes que vio en la cárcel no los vio presencialmente porque eran presos de riesgo, entonces él no trabajó directamente con ellos. Él lo hacía a través de las fichas clínicas, pero el gran trabajo, que esto es magia pura, que es pura física cuántica, él buscaba en él lo que tenía esa persona. La ira, el descontrol, la inestabilidad, la trabajaba en él mismo, ¿cierto? Y eso para mí, cuando yo lo leí, cuando yo entendí eso, digo, wow, qué maravilla, qué poder, porque eso es lo que de alguna manera valida los trabajos que nosotros hacemos a distancia y lo que sí podemos hacer ante situaciones difíciles, ¿cierto? Hay pacientes que no los podemos ver, hay personas de nuestra familia que no se dejan atender, sencillamente, que no creen en lo que hacemos, que no se dejan revisar, que tienen sus razones y que no se trata de nosotros encasillarlos y de meterlos a la fuerza dentro de un caminar que es el nuestro, pero sí tenemos la posibilidad de sentir en nuestro corazón a ese ser humano con lo que le pasa y trabajarlo en nosotros. Trabajar eso en nosotros. Entonces, muchas gracias, Gloria. Es así. Están las prácticas del budismo de la compasión, de ahimsa. Bueno, hay tantos caminos que yo aquí no me he metido con técnicas específicas. Cada quien dentro de lo que ya conocen, porque yo sé que ustedes saben muchas cosas, es que lo pongan en práctica. No lo dejen simplemente como algo más que aprendí, algo más que tengo ahí en el tintero. No, practíquenlo porque hay cosas que suceden que son realmente maravillosas que requieren un esfuerzo, claro, porque eso tiene unas leyes, eso no sucede por arte de magia ni sucede porque tenga la buena voluntad solamente. La buena voluntad es el impulso que nos lleva a eso, pero se necesita una voluntad al bien, que eso es otro pasito más profundo, en el cual yo me dispongo, ¿cierto? Me dispongo
dispongo a dominar mis fieras internas para permitir sentir eso que siente ese otro y también sanarlo en mí y poder ayudar desde ahí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Anet. Sí, yo vengo viendo que, o sea, que mi trabajo interior muchas veces no es posible porque no tengo la capacidad de sostener el cambio. Entonces, el contacto con mi cuerpo, de golpe siento que me contacté con mi cuerpo y muy fuertemente y realmente me maravillo, pero después como que algo se desinfla y no lo puedo sostener. En el Pero no me doy tiempo. cuenta en el tiempo, sí. Y es impresionante lo que cambia todo en mí, porque tampoco tengo contacto con mis raíces. Y es muy, es una maravilla la diferencia que hay, pero eso yo me doy cuenta que tiene que ver con sostenerlo en el tiempo. Y después también pude ver que con una persona que yo no me llevaba bien, me quejaba. Y cuanto más me quejaba con otra persona, más se producía la agresividad de esa primera persona. Entonces dije, en este momento que estoy hablando, estoy como reforzando ese mecanismo en el otro y en el mío otro mecanismo. Exacto. Lo alimentas. Sí. Es una maravilla cómo se da, pero tenemos que también desestructurar esas Claro, cosas. es que lo maravilloso es que precisamente ya te diste cuenta, entonces yo digo, a esos monstruos hay que matarlos de inanición, Sí. ¿cierto? No le des importancia. Hay un capítulo de Homero Simpson, que no es que me guste mucho a mí Homero Simpson, pero ese capítulo lo vi y yo dije, qué interesante. Y eran unas figuras que habían crecido mucho, uno de esos personajes habían crecido mucho y estaban haciendo estragos en la ciudad donde vivían ellos, ¿cierto? Y entonces llega Lisa y todos lo atacaban y les mandaban palos y piedras y vociferaban y eso hacía que se crecieran más y se crecieran más y se crecieran más. Claro. Y Lisa, que es la niña inteligente de la familia Simpson, dijo, no, estamos actuando de manera equivocada. Vámonos todos, miremos para otro lado. Y entonces comienza a dirigir a toda la población para mirar, irse a una montaña y todos se fueron como hacia ese lado, dejaron a los personajes en el pueblo, como si ellos se tomaran el pueblo, ¿cierto? Esos personajes gigantes que crecieron. Pero todos estos se fueron y al alejarse y estar allá en la montaña, estos perdieron toda la vitalidad, porque ya no hubo quien los alimentara, ¿cierto? Y eso es Claro. un poco lo que nos pasa a nosotros. Entre más tenemos en la mente y en la mente se vuelve obsesiva con una idea, con una persona, con un sentimiento y se vuelve un resentimiento y le da la vuelta y le damos la vuelta, lo alimentamos, lo alimentamos, lo alimentamos. Entonces la tarea es precisamente primero detenerlo y segundo ya devolverlo, dejar de alimentarlo, ¿cierto? No volver a ese programa sin echar para atrás hasta que desaparece, deja de ser importante en nuestra vida y entonces ya no hay nada que pueda dañarnos. Y lo otro que sería importante, Anet, aunque uno no tenga conexión con sus raíces, tenemos una madre general que es la tierra y tenemos un padre que es el sol. Entonces, hacer prácticas de enraizamiento
y de toma de la energía del sol para que esa integración se dé en ti. Que no te quedes con el faltante de no lo tuve, no los conozco, no sé quiénes fueron, estoy sola en el mundo. No, tenés a la tierra, tenés al sol. ¿Listo? Sí, está bien, muy bueno. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Luzmi, es tu primera vez en estas charlas. ¿Quieres compartirnos algo? Ay, casi Ahí. que no encuentro, hola. Casi no encuentro la forma Micrófono. de organizar el micrófono. Muy contenta escuchando esto tan bonito, sí. Yo no había estado con ustedes, pero sí con Dorita en algunas épocas de mi vida y en esta. Están trabajando desde la sintergética, más que todo, Dorita. Sí, Entendí. son La pos- charlitas. Ujú. Son unas charlitas corticas basadas en eso de lo que es la concepción del ser humano desde la sintergética, pero les he dado una vuelta rosca a cada uno de los cuerpos y eso lo puedes ver en las grabaciones que están ahí en el chat. Le Ujú. puedes decir a Cata que te las saque, son cortitas la mayoría y, y es un repaso simplemente de cómo llamarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo me identifico con las que compartieron y con la propuesta o la sugerencia tuya de dejarlos morir de inanición, porque yo caigo permanentemente, entonces les doy comidita, a otras les doy dulce, lo que me van pidiendo yo se los voy dando y llega un momento que yo me siento otra vez que, ¡tin! ¿Cierto? Atrapada. Que me volvieron a agarrar, entonces vuelvo y me pongo en silencio, me paro, empiezo a trabajarlo porque son muchos frentes, yo no pensaba que eran tantos frentes, es ese mental que sale, es emocional que sale, es todo eso que aparece y eh, se, se vuelve muy, muy reiterativo, cuando menos piensas tú estás eh, pensando en esa persona, en esa situación, te sale la emoción, te da rabia, quieres terminar absolutamente todo, reaccionas. Entonces eso de dejarlos morir de inanición me pareció un término muy interesante porque, eh, como decía Ned, mantener, mantener, el, mantener en el tiempo eso que estoy trabajando. Me parece, me parece fuerte, me parece que es un asunto que hay que estar en la cotidianidad, en el día a día, como proponen ustedes, como propones tú, atentas a que eso no. Hay veces me toca mucho el hecho de dejar a un lado las personas o cómo hacerlo. Eh, hay una culpa en mí, hay una culpa en mí cuando yo quiero hacer un corte con las personas que yo siento que permanentemente, lo que decías tú ahorita, hay veces no se dejan y esos espacios de familia son muy complejos porque esos espacios de familia, no, casi no hay posibilidad de entrar desde otros lugares, el trabajo tuyo y tuyo, hay veces eso se te sale de las manos, entonces yo digo, me provoca como tirar todo, tirar la toalla, como decimos, soltar este asunto, no volver a hablar, no volver esto, no volver lo otro. Pero las cositas que he empezado a hacer o que he hecho como muestrecitas o pruebas no me han funcionado, porque yo siento que sigo dando ahí vueltas como el hámster y hay esas emociones en mí que vuelven y me atrapan, entonces yo digo, no es de allá, cuando yo creo que lo tenga muy limpio en mí, seguramente que voy a empezar a no sufrirlo en lo que ellos me dicen, pero yo no sé cuándo va a ser, si me va a tocar en esta.
Eso es hacer y no tener la expectativa de cuándo es que ya no nos va a doler, porque pues O somos nos va, humanos. o no nos va a enrabiar. Exacto, somos humanos, o sea, somos humanos y tal vez esas son las grandes pruebas y esos pinches tiranos son precisamente el motorcito que nos lleva a perfeccionarnos, ¿no? Como a fortalecernos más y más y más. Y entre más cercanos son, más duele. Definitivamente, más duele, más rápido te saca de casillas. El otro día yo me pesqué en un chat de familia, estaban hablando de una liquidación de una sociedad familiar. Imagínense esa cosa. Y ya sabemos que hay alguien tropezando allí que no quiere aportar un dinero que ya aportamos todos. Y va y habla como si aquí no pasa nada y el problema es de los demás. Y a mí, yo ya estaba escribiendo y me temblaba la mano. Me temblaba la mano. Yo decía, no puede ser. Me tocó soltar el teléfono, respirar y dije, a ver, vuelvo a la calma, pero si es que, ¿qué es esto? Porque ahí está la memoria, porque es que te tocan, es claro, es el pinche tirano, te toca el botoncito ese que duele, ese botoncito que te hace explotar. Yo dije, no, tengo que recuperar la cordura de mis manos, porque eran mis manos las que temblaban. Entonces iba a escribir Bailaban. en, sí, bailaban sola. Yo adentro no me sentía así, pero eran las manos. Yo dije, increíble, increíble que esto esté así como tan claro. Entonces tuve que con pausa y dije, a ver, ¿qué voy a escribir que sea amable, que le ponga un límite, pero que no sea enredar una pelea, armar una pelea ahí, y menos en un chat, imagínate en un chat de familia, que estamos tratando de resolver problemas más grandes. Entonces, es eso, esa demanda que te hace todo el tiempo las situaciones, además te desgasta la energía, que te exige estar ahí. Bueno, eso es entrenamiento, chicas. Eso es entrenamiento. Tomémoslo así como, vamos, esta vez hago 10 levantamientos de 20 kilos. Ay, no. Hago 3 abdominales. Entrenamiento, porque estamos enlazando la mente, las emociones, la energía, el cuerpo. Nos hacemos una unidad, ¿cierto? Para poder actuar no simplemente por el impulso, sino soy una unidad, entro en el centro. Sí, estoy alterada y no quiero quedarme callada con lo que tengo que decir, pero no lo voy a decir de cualquier manera. Entonces, eso es así, es de todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Gloria, gracias Luzmi. Un aporte Aquí a pequeñito, ustedes. un aporte pequeñito para Luzmi, para todas. Dice también el maestro tibetano que a medida que nosotros vamos avanzando en el camino, aparecen las pruebas más Más difíciles y difícil. más difíciles. Entonces no es que yo también pensaba lo mismo que Luz Miriam, que Y que María. vuelvo y caigo y vuelvo y caigo y vuelvo. ¿Qué es esto? Como el hámster ahí dando vueltas. Pero no, resulta que uno sí va haciendo conciencia y uno va bajando, bajando, bajando. Es muy difícil, pero sí cada vez va avanzando más y cada vez la prueba es más dura porque va para un nivel más alto, ¿no? Es como en la universidad. Exactamente, Sí, exactamente. Las gracias. materias se van haciendo más complejas. Gracias a ti. Gracias. Yolanda. Yolanda. Ahora, hola. Ay, hola. A ver, yo me reía contigo, Dora, porque aparte de seguir gozando de escucharte, la manera que tienes tan simple y bonita de decir las cosas, es que yo también estoy pasando por el tema de herencia. Ay, Y es exactamente eso, es todos los días unas abdominales antes de contestar. sí, sí. Y entonces ahora como premio nos ha traído la vida, digo como premio porque estar cada día pendiente de que las cosas se solucionen según el ritmo de unos, saliendo otros perjudicados, y en este caso, pues me toca a mí. Entonces puede que perdamos una casa que nos gustaría poder adquirir aquí en Galicia por causa de
retrasos y Tropiezos. estas maneras de hacer las cosas. Entonces hemos dicho, vamos a respirar. Vamos a respirar. Y si es a casa, nos esperará. Y si no nos espera, habrá otra. Pero Exacto. respirarlo todo. Y entonces la vida nos ha traído a un niño saharaui para que lo acojamos 3 meses. Y no os podéis imaginar lo que estamos disfrutando con este enano, cariñoso, agradecido, respetuoso, colabora en todo, ayuda en todo y nos demuestra de verdad con qué simpleza los niños son capaces de vivir el aquí y el ahora, recordándonos que realmente es lo único que vale, aquí y ahora, ni lo de atrás ni lo de adelante, aquí y ahora. Así es, qué linda labor. Está siendo una experiencia muy, muy bonita. Y las clases, pues yo le decía a Conchita que solamente escuché la primera tuya, que para nosotros fue la tercera tuya, aquí en España, y pudimos escuchar las 2 anteriores, pero desde entonces yo no te he podido ver en ninguna otra. Ahí ya se las coloqué en el chat, están Vale. donde coloqué todo esto, es lo que está en la descripción. Ahí están al final. Esos textos tan largos traen los acorta y dice leer más. Cliquen ahí y despliega el resto del mensaje. Ahí están todos los enlaces. Pues muchas gracias. Y cuando él estaba secando, porque está probando lo que es una piscina, viene del desierto y esto de tanta agua, es extraordinario. Y te miraba, el nene te miraba a ti y me decía, guapa, guapa. ¡Ay, qué es esa belleza! Sí, guapa, decía, qué bonita tu voz, tu energía, le decía el niño, guapa. ¡Qué lindo! Sí, ¡Qué ha sido hermoso! muy bonito. Bueno, pues nada, seguimos entonces la primera semana de cada mes, ¿no? Exactamente, la primera semana de cada mes. Muy bien, muchas gracias, Dora. Miércoles Muchas gracias. 11 de la mañana de México, 12 de la mañana, 12 del mediodía de Colombia. Y ahí les pongo la mayoría de los... Las 7 de España. Las 7 de España, exactamente. Muy bien, un beso a todas, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, besitos.